Pero ¿qué pasa en México? Rubén, te cedo los micrófonos porque tenemos una extraordinaria entrevista aquí en Agenda Fox Sports. Adelante, Rubén. Bueno, la cita en la agenda es el presidente administrativo de la Liga BBVA varonil, el señor Mikel Arriola, al cual le agradezco que esté con nosotros unos minutos platicando de lo que viene para el fútbol mexicano. Mikel, qué gusto tenerte, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está el fútbol mexicano? ¿Cómo lo has visto después de que ya hay campeones, campeonas? ¿Cómo has visto en general la Liga MX? ¿Cómo estás? Muy encantado, muchas gracias. Pues mira, llego a una Liga MX y también a una liga de expansión y una liga femenil que han tenido un proceso de desarrollo, me parece que robusto en cuanto a la capacidad de generar operación deportiva. Politólogo, titulado por la Anáhuac, has utilizado o has ocupado cargos públicos en algún momento de elección popular. ¿A qué llega Mikel Arriola al fútbol como principal objetivo? ¿A qué llegas? ¿Qué le vas a aportar? ¿Qué no le vas a aportar? ¿A qué llegas al fútbol mexicano en conciso? A darle crecimiento a la Liga MX y a las competiciones, y el crecimiento no es nada más por generar dinero. Eso hay que subrayarlo a la afición, que lo tenga muy claro. El crecimiento es para reinvertir. El proceso de reinversión en el fútbol genera, creo que, dos elementos positivos centrales. El primero es que la inversión se hace en las y los futbolistas, en fuerzas básicas. Y segundo, que esa inversión nos va a generar un retorno en mejoramiento del espectáculo. Y el que recibe el espectáculo es el aficionado. Y lo que quiero es mantener nuestra afición, que siempre nos ha seguido de manera muy fiel, pero también incrementarla. Tenemos ya diferencias generacionales, incluso la mía o la tuya, con la generación de este siglo, pues tiene intereses muy distintos, ve el fútbol de otra manera, lo ve a través de otros medios. Entonces es ahí donde tenemos que buscar ampliar la penetración del espectáculo fútbol, y desde luego en un elemento también de ordenamiento, digamos, central, común, de esos tres pilares. Te diría que es la internacionalización, que es llevar a nuestro fútbol a otras competencias para incrementar nuestra propia competencia, las alternativas, y, ¿por qué no decirlo?, incrementar nuestras fuentes de ingreso. Es un tema fundamental y es el tema producto. ¿No te parece que el fútbol mexicano está caduco? Y ya que te lo digo, los equipos no tienen referentes, no hay ídolos, no hay identificación del aficionado común con sus equipos. No hay este valor agregado que te lleve al estadio. Hoy ir al estadio, Mikel, no sé si ha sido últimamente, pero es un dolor de cabeza, un vía crucis. Tienes que tomarte tiempo, tienes que tomarte esfuerzo, dedicación, seguridad y sobre todo una inversión, y a veces los bolsillos no están. Llegas, te sientas a ver 2 horas, un espectáculo mediocre, porque el fútbol en sí no está tan atractivo como en otros años. ¿Qué vas a hacer ahí o cómo vas a invitar a los clubes a que realmente el paquete, el producto fútbol, partido, 90 minutos sea atractivo, que yo aficionado diga, dentro de 15 días nos vemos aquí de nueva cuenta? Mira, Rubén, todo lo que tú dices quizás se concentre en un dato objetivo, que es que de 2016 a 2019, sin contar desde luego el COVID, el 2020, que ese año no lo puedes contrastar contra nada, las audiencias en los estadios se redujeron, sí, frente a otras ligas, ¿no? Si tú comparas ese indicador con la MLS, vemos que la MLS no dejó de crecer en asistencia a los estadios y nosotros nos caímos en asistencia a los estadios. Entonces es un mensaje que nos está mandando la gente y que tiene que ver precisamente con la experiencia de asistir a un estadio. Un estadio, por ejemplo, que no tiene estacionamiento, pues ya es un problema. Claro. Un estadio que no tiene un protocolo, digamos, de separación con los grupos de animación, pues sí es un problema. Entonces, esas son, digamos, las cosas que hay que arreglar para que el día del estadio, el día del partido, le entregue al aficionado un mejor producto, porque además competimos con otros espectáculos. Desde luego,
pero también yo te diría, los mejores ejemplos están en casa. Si tú ves el ejemplo del día del partido en Monterrey, con el nuevo estadio, con el estacionamiento del estadio, con comercializado el 95% de los asientos, pues ahí tenemos, yo creo que el ejemplo en casa, y por ahí debemos de ser homogéneos. Yo te diría, tenemos que el balance de los equipos en ingreso es muy distinto en el norte, en el centro, que en el sur del país. Tiene que ver mucho también el ingreso por los derechos. Generalmente los equipos que no hacen mucho esfuerzo el día del partido es porque ingresan mucho más de derechos que por el día del partido. Entonces ahí es donde está lo interesante, ahí es donde me traen a mí a administrar para generar esos equilibrios. Sin duda tenemos que mejorar a nivel competencia lo que le entregamos al aficionado para que tengamos el ejemplo Monterrey o Tigres o Tijuana o Santos o Pachuca o León en todas las plazas de la República. Así es. Ahora, en el voz de mando, porque en México estamos acostumbrados, en específico el fútbol, y lo voy a decir con todo respeto, el directivo a veces funge como un títere. ¿Y a qué voy? No toma determinaciones, y eso es un mal endémico del fútbol y tal vez del deporte en México, del deporte federado. No se toman las decisiones quien realmente está en los cargos, solamente se pasa la voz. Hoy, y me imagino que te va a tocar, si no es que ya te tocó, ¿no? Tienes, además de a 16 voces, ¿no? Tal vez 16 jefes que fungen y que quieren lo mejor para ellos, no en lo colectivo, porque hoy el fútbol mexicano está dividido y no es un secreto. ¿Qué tanta autoridad va a tener Mikel en su mando de presidente ejecutivo para tomar decisiones que vengan a colación a mejorar el fútbol mexicano sin mirar a quién? Sin decir, te perjudico a ti, Rojo, pero te voy a beneficiar a ti. Un beneficio colectivo. ¿Tienes esa autoridad? ¿Te dieron esa facultad de decidir? Por supuesto, mira, desde que este proceso fue un proceso profesional de transición, donde yo no vengo de ningún espacio futbolístico ni televisivo. Yo vengo de un espacio absolutamente independiente, donde el propio lunes 7 de diciembre a mí se me da un mandato por parte de los 18 clubes de fútbol, y el mandato es generar más crecimiento para la liga, para que este círculo virtuoso cada vez se fortalezca más. Yo no recibo instrucciones directas ni indirectas de ninguno de los dueños. Yo soy el presidente ejecutivo y le rindo cuentas a una especie de consejo de administración que se llama Asamblea de Dueños. Y lo que creo que va a generar valor agregado y va a distinguir mi administración es que yo les voy a llevar siempre cosas objetivas, sustentadas en análisis numérico, en análisis económico, en análisis jurídico y deportivo, para que tomemos la mejor decisión. Yo creo que la subjetividad en el fútbol la podemos ir reduciendo siempre y cuando tomemos decisiones racionales. Entonces a mí me gustaría, en el seno de la Asamblea, pues llevar los diagnósticos bien cuidados para que tomemos la mejor decisión en función de todos. Y otra vez, la racionalidad económica va a imperar, yo estoy seguro. En esa entrega de razón, me imagino que también te has echado un ojito al sistema de competencia para generar más recursos, y se llama liguilla, que es el punto culminante del torneo. El sistema de competencia fomenta la mediocridad, Mikel. Entonces, si viste la liga femenil, ¿sí? Califican 8, y eso hace que la competitividad sea mayor y que se exijan mucho más como equipos y tengas mejores equipos. Acá califican 12. Un equipo con 3 victorias puede aspirar a ser campeón, ¿sí? Que el que hizo 40 puntos, como pasó con León y con San Luis o con Puebla, ¿sí? ¿Te has vislumbrado tal vez cambiar esa parte y fomentar la competitividad desde un sistema que sea más parejo y que te genere mayor competitividad y crecimiento de una cosa que no sea bolsillo, que se llama fútbol cancha? Mira, Rubén, yo creo que ahí la razón nos la da el dato último, ¿no? Que el campeón fue el número 1 y jugó la final contra el 2.
Pero esto fue histórico, ¿eh? Esto casi no ha pasado en el fútbol mexicano y tú lo sabes mejor que yo. Lo de hoy fue justicia deportiva para Tigres y para las Tigres y para León. Sin duda, quizá fue un buen augurio de llegada. Hay que revisar, yo creo que también que el problema que tuvimos con el COVID, ¿no? El COVID pudo haber puesto en jaque el equilibrio financiero de la propia liga, de los 18 equipos. Creo que hoy lo que hay que buscar, y si podemos utilizar el torneo para efectos de regresar al nivel de ingreso que se tenía en el 19 pre-COVID, eso es muy importante. Estamos en una situación, yo creo que de emergencia, Rubén. Tenemos que salvar lo que tenemos, que esa va a ser la materia prima para crecer en el futuro, creo yo. Entonces, llevar este barco al 2021, donde vamos a tener un primer semestre, donde muy seguramente no vamos a poder permitir el regreso de la gente a los estadios. Ojalá que con el avance de la vacunación lo podamos hacer en el segundo semestre del año que viene. Podemos entonces repensar y buscar ese tipo de reflexiones, pero hoy, de momento, tenemos que buscar que el escenario financiero de los equipos no se nos deteriore más, porque a los equipos perdieron el día del partido, los equipos perdieron en negociaciones con sus propios patrocinadores. Afortunadamente no hubo patrocinadores que decidieron irse, porque el fútbol me parece que sigue siendo, y va a ser mucho más con mi gestión, un área muy, muy sustanciosa en términos de publicidad, pero mantengamos hoy lo que tenemos y tratemos de regresar lo más rápido posible al estatus 2019. Oye, tocaste el tema financiero y tocaste el tema de la internacionalización, incluso en tu presentación lo tocaste 4 o 5 veces. Me parece una muy buena idea, pero ¿no te parece que primero hay que limpiar la casa? ¿Y a qué voy? Tienes equipos, empeñada la propia palabra del presidente de la Federación Mexicana, John de Luisa, ¿sí?, con una promesa de pago. Ha pasado un año y no han visto un peso. Me refiero a los jugadores del Veracruz. Tienes jugadores con demandas en el TAS por mal manejo de los equipos, ¿sí? Tienes dueños señalándose en redes sociales, lo cual es verdaderamente vergonzoso. Tienes dueños que dejan palabras cumplidas y después pasan ciertas cosas, ¿no? En fin, hay muchísimos temas ahí. Tienes a un dueño de una empresa, de un equipo tan importante como Cruz Azul, con un tema legal sumamente fuerte. Hay que limpiar la casa, Miquel, antes de ir a buscar otros mercados, ¿no crees? Yo creo que se han hecho muchas cosas en términos de reacción a lo que ha pasado, ¿no? Empiezo por Veracruz. Veracruz generó un riesgo sistémico a toda la competencia, precisamente porque tenía Veracruz un problema de que tenía más deudas que ingresos. Y eso se deriva de que no existían los mecanismos de control económico en los equipos. Creo que este es un gran dato y es un gran avance. Expansión hoy tiene condicionados los recursos a que abra su contabilidad, a que abra sus aspectos corporativos. Luego tenemos el tema de que había mucha duda respecto del origen de los ingresos de algunos equipos. Se firmó un convenio con la autoridad en materia de prevención de lavado de dinero. Después hubo controversia respecto de actividades monopólicas que le generan preocupación a la Comisión Federal de Competencia. Se asumió esa investigación, se resolvió y se dejó atrás la práctica del Pacto Caballeros. Entonces, hay una... me parece muy clara intención, tanto de la liga como de los clubes, de ir quitando ese tipo de problemas, de dejarlos atrás. No son problemas en los que yo estuve participando, sí, de dejarlos atrás, de darle un cariz muy nuevo a la actitud que tienen los equipos frente a ese tipo de problemas. Y sin duda, expansión me parece que es un terreno donde podemos
generar muchos ejemplos para después irlos trayendo a la Liga MX, pero siempre buscando que los participantes en la Liga MX pues sean muy robustos en su ingreso-gasto para no poner en riesgo la competición. Te lo pregunto directamente. ¿No será también una de tus funciones o tu principal función a tu llegada al fútbol esta? Que los equipos tengan finanzas limpias, números negros, que se trabaje con transparencia, lo cual en el fútbol mexicano nunca ha habido, y tal vez a ti no te tocó, pero hay herencias de dobles contratos, firma de hasta triples contratos, de promesas, de cosas así. A algunos clubes les pagaban incluso en efectivo, y tú sabes cuánto gana un jugador, o sea, no estamos hablando de 20 pesos. Entonces, tu llegada no será este gancho que necesitaba primero el gobierno federal para tener un poco de control también del fútbol, tal vez no metiéndose, pero sí echándole un ojito, porque a ver, no es un secreto que tenemos a la unidad de inteligencia financiera, echándote un ojito para ver las finanzas. ¿No podría ser un gancho también tu llegada para que el fútbol se alinee como buenos ciudadanos que deben de ser y como buenas empresas que tienen que ser, cumplir con algunos temas como impuestos, el pago de impuesto individual, todo ese tipo de cosas? Mira, los dueños a mí me mandataron tener la mejor relación posible con las autoridades. Nosotros en la liga, siendo una instancia privada, una asociación civil dependiente de la federación, tenemos, digamos que, un actuar limitado respecto de regular a otras instancias privadas, que son los clubes. Claro. Y entonces aquí lo que es claro, es evidente, es que las autoridades son las que tienen mucha más forma de allegarse a información de los propios clubes. Y creo que el puenteo que se hizo con este convenio fue decirle a la autoridad, mira, autoridad, no tienes que batallar con el fútbol, porque el fútbol lo que quiere es transparencia en el origen, en el uso y en la aplicación de los recursos. Por último, Mikel, y te agradezco estos minutos, ¿no? Ha sido una gran charla y espero que así la hayas sentido. ¿Qué opinas de la politización del fútbol? Es decir, a veces el fútbol es un motor, un movilizador de masas enorme, y a veces entiendo que los clubes necesitan un poco de ayuda, pero a veces sobrepasan esta ayuda, ¿no? Tú decías la transparencia de sus recursos. Hay gobiernos que a veces les inyectan, hay gobiernos que a veces les ayudan, ¿no? Les conceden no pagar impuestos, les conceden los derechos de unos estadios, les prestan cosas. ¿Qué opinas de todo eso que se maneja y que a veces esos mismos estados tienen precariedades increíbles en sus propias comunidades? Pues mira, Rubén, me hace una pregunta muy de fondo y yo creo que sí, el fútbol es política, la política es fútbol, y tenemos que tomar la parte positiva, que los gobiernos vean en la Liga MX un mecanismo para comunicar que el deporte es una forma de vida, que el deporte es transparencia, que el deporte es fair play, que el deporte es parte no solamente de los estados de la República, sino de las ciudades. Entre expansión femenil y Liga MX tenemos una penetración importante, muy importante en el territorio nacional, y creo que la gente tendría que empezar a asociar al fútbol con temas proactivos y no dejarlo en la política o politiquería entre los distintos actores del fútbol, ¿no? ¿En cuánto tiempo veremos? Yo sé que apenas te vas sentando y a lo mejor apenas estás acomodando hasta los libros, ¿no? Allá en Toluca, pero ¿en cuánto tiempo tienes contemplado? ¿Eres un tipo de proyectos, un tipo de objetivos? ¿En cuánto tiempo puedes proyectar un crecimiento, una transparencia, una mejor liga en tanto cancha como producto, como en escritorio, como organización? Yo creo que podemos hacer un muy buen corte hacia la última asamblea del 21, que es diciembre. ¿Un año? Sí, y comparar lo que recibimos con lo que estamos entregando el 2021 y así ir haciendo esos contrastes y esos cortes para que ustedes tengan también elementos objetivos para juzgar mi actuación. Aquí nos vemos dentro de un año. ¿Cerrado? Claro que sí, Rubén, y antes si quieres, porque a mí me gustó y disfruté mucho esta charla. Muchas gracias, el mío también. Muchísimas gracias, Mikel, por estar en Agenda Fox Sports. Te mandamos un abrazo, las felices fiestas, lo mejor para tu familia y a cuidarnos mucho. Lo mismo para todos, un abrazo muy cariñoso. Mikel Arreola, el presidente ejecutivo de la Liga, estuvo en Agenda Fox Sports.